Hola a todas y a todos. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos, comunidades imaginadas, las universidades posibles, organizado por el programa de contenidos transversales acreditables de grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Tenemos el enorme placer, el honor de recibir al doctor Oscar Jara. Es sociólogo, doctor en educación por la Universidad de Costa Rica, doctor honoris causa por la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil y educador popular con experiencia en la red Alforja. Trabaja en el Centro de Estudios y Publicaciones de Alforja, en CEP, en Costa Rica, y ha sido reelegido para la presidencia del Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe, CEAL. Nos acompaña la licenciada María Emilia Vico, con quien coordinamos este programa. Mi nombre es Federico Donner. Profesor Oscar Jara, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Bien, gracias Federico, gracias María Emilia, y bueno, muy contento de estar en contacto con ustedes y con la Universidad de Rosario, con quien por lo menos tuve hace 2 años la oportunidad de estar allá, de hacer un pequeño taller de sistematización de experiencias, y fue una linda experiencia de contacto. Un placer entrevistarlo, Oscar Jara. Además, y más allá de la presentación que hizo Federico de su formación, queríamos pedirle que usted realizara una presentación contándonos sobre su experiencia en la vida universitaria como estudiante, si tuvo experiencia como en la política dentro de la universidad, como docente, investigador, y cuáles fueron sus maestros y qué valores lo vinculan, principios con la educación. Sabemos que es educador popular, con la educación y con la universidad. ¿Y cómo sería para usted? Sabemos que hay un camino entre la universidad que queremos o la universidad que tenemos y la universidad deseada, utopiada. Pero bueno, ¿cuál sería esa universidad utopiada y cuán lejos estamos? Bien, bueno, es una pregunta bastante amplia. Bueno, sobre todo también porque la trayectoria, digamos, en la universidad, en mi caso, pues por un lado ha sido un poco particular, en la medida en que en las distintas etapas yo puedo identificar 3 etapas, digamos, de vínculo con la universidad, desde los años 70 en el Perú, mi país de origen. Empecé a estudiar humanidades y filosofía. En ese momento yo estaba estudiando para jesuita, y como parte de mis estudios entré a estudiar filosofía y humanidades, y fue mi primer vínculo con la universidad. Lo interesante de este primer periodo fue que todo el trabajo académico, digamos, que empezaba a desarrollar, además estudiando temas de filosofía, empezaron a vincularse mucho con la problemática social, política, principalmente de mi país y de lo que estaba pasando en América del Sur en ese momento. O sea, los años 70 son años que nos marcaron a una generación. Yo creo que tuvimos muchísima suerte. Yo en lo particular, pues bueno, como dice el profesor colombiano Alfonso Torres, el año 70 es como un año cabalístico, ¿no? Porque se produce, Freire escribe Pedagogía del Oprimido, Gustavo Gutiérrez escribe Teología de la Liberación, Galeano escribe Las Venas Abiertas de América Latina, y Fassborda escribe Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual. Entonces, hay 4 fuentes que van marcando, digamos, la formación de quienes en ese momento teníamos 19, 20 años, estábamos empezando a entrar en nuestra formación académica, y encima estábamos en un contexto, en este caso en el Perú, era el momento en que los militares reformistas habían impulsado una reforma agraria muy, muy progresista, donde además se habían nacionalizado las minas, el petróleo, y había un discurso nacionalista como muy fuerte, pero además teníamos de vecinos a Salvador Allende tomando el gobierno en Chile, acababa de caer en Bolivia el Che Guevara. Entonces nuestra generación, además vinculado con la guerra de Vietnam, entra en un espacio
de preocupaciones políticas y de reflexiones latinoamericanas muy, muy ricas. Y bueno, aparte del año 70, que es, digamos, como el año cabalístico donde se producen, digamos, estos insumos que yo recuerdo que nos marcaron, digamos, a nuestro grupo en nuestras reflexiones, vinculado con lo que estudiábamos de filosofía y que por lo tanto nos hicieron como abrir otras rutas al estudio más tradicional. Nos metimos a estudiar a Marcuse, nos metimos a estudiar a Sartre, Nietzsche. Bueno, entramos como por otra lógica, incluso empezamos a estudiar los manuscritos filosóficos de Marx. Pero son años del 70, digamos, al 73, imagínense, de inicio en la vida intelectual, de entrar en el movimiento estudiantil, y es el momento donde, por ejemplo, conocemos a gente que venía de Brasil, del Teatro Arena, que venían con Augusto Boal, que estaba empezando a formular la idea del teatro del oprimido. Por otro lado, Dussel ya había empezado y escribió junto con también Quijano. Dussel escribe sobre ética de la liberación latinoamericana. Quijano empieza a hablar también del tema de lo colonial, lo neocolonial. Estamos metidos en todo el tema de la teoría de la dependencia. Entonces, los años 70 están como muy marcados del crecimiento de una reflexión latinoamericana que aunque estuviéramos estudiando algo particular, en este caso filosofía, nos jalaba hacia la dinámica social y política, y en mi caso, además, muy marcado por lo que eran las experiencias de la teología de la liberación, las comunidades de base, el discurso de Medellín. Entonces yo trabajaba con grupos juveniles, y incluso ahí fue que tuve el privilegio de llevar la suerte, el privilegio de llevar un curso sobre un método de alfabetización de un brasileño que estaba en Chile en el gobierno de Allende, y que se llamaba Paulo Freire. Y que como práctica de ese curso, en el barrio donde yo trabajaba, un barrio popular en Lima, empecé a buscar personas que quisieran alfabetizarse y fui a tener mi primer proyecto de alfabetización. Después yo interrumpo los estudios, y por eso decía que es un poco como particular, y me voy al campo, y me voy 2 años y medio, 3 años al norte de mi país, a una zona de obreros agrícolas, a trabajar en un programa de alfabetización, siguiendo exactamente toda la propuesta del método freiriano. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar en educación popular, ya con un sentido mucho más articulado que con el trabajo juvenil que venía haciendo en los años anteriores. Y entonces en este trabajo de alfabetización yo empiezo a descubrir la potencialidad de lo que es escuchar la participación de la gente, conocer su matriz cultural, conocer la realidad que vivíamos, que allá vivíamos en el campo, además, en una zona que yo no conocía, nunca había ido. Entonces fue un proceso enorme de aprendizaje. Yo siempre digo que fuimos a alfabetizar, y en realidad fuimos nosotros los alfabetizados. Es decir, la gente nos enseñó su vida, su cultura, su manera de ver el mundo. Y después de esos años sentí la necesidad de continuar estudiando. Pues yo ahí también tengo la primera experiencia de sistematización, en el sentido que todo el trabajo que íbamos haciendo en alfabetización lo tratábamos de reflexionar en el equipo, íbamos como procesando una concepción educativa a partir de lo que la práctica nos daba. Entonces decido regresar a Lima, y ya me meto a estudiar sociología. Era como una necesidad. Pero yo ya no podía estar solo estudiando, entonces activo en el movimiento estudiantil, que en ese momento ya el gobierno progresista empieza a virar hacia la derecha, y por lo tanto el movimiento estudiantil entra también en un proceso grande de protestas, de huelgas. Incluso en una de ellas es que yo conozco a una costarricense que venía de Chile, Laura Vargas, que fue mi primera esposa, y que venía precisamente saliendo de la dictadura de Pinochet. Entonces es más bien un segundo momento en el cual estamos viviendo el tema del exilio. Empieza a llegar la gente de Argentina, empieza a llegar la gente después de Uruguay, gente que había venido de Paraguay, de Bolivia. Entonces el Perú se va nutriendo un poco con la presencia de esta gente del resto de América Latina. Y en nuestra formación de sociología en la Universidad Católica de Perú, digamos como que todos los trabajos que hacíamos, o que yo hacía por lo menos, tenían que ver con algún vínculo que yo tenía con ese movimiento social, con los compromisos que iba desarrollando, y también con procesos políticos de izquierda que empiezan a generarse en el país. Y eso va hasta los años 79, 80, junto con mi incorporación a un centro de educación popular,
que se llama Tarea, y que como yo venía de una experiencia de alfabetización allá, pasé a trabajar en este centro que necesitaba un director y no había, y entonces me tocó a esas alturas, 24 años, asumir la dirección de un centro de educación popular y empezamos a desarrollar una serie de locuras que ahora no le voy a contar. Pero bueno, esa es como la segunda gran etapa. Que se interrumpe el 79 con el movimiento de solidaridad con Nicaragua, la revolución sandinista, que gracias a la esposa que tenía entonces tuve el contacto aquí en Costa Rica, vine para acá, conocí el proceso, empezamos a activar en la solidaridad, y cuando viene el triunfo de Nicaragua, nos piden que, bueno, ya que tenemos experiencia en educación popular, que por qué no vamos allá. Y ahí viene toda una otra etapa de la creación de la Red Alforja, de la Cruzada de Alfabetización, etcétera. Y viene un periodo que viene del 80, pues prácticamente hasta el 2000. El trabajo de educación popular de la Red Alforja, los vínculos latinoamericanos con el CEAL, tengo el privilegio de conocer a Paulo Freire, de estar vinculado con gente maravillosa, digamos, en estos procesos, y también de ir por todos los países de América Latina, y efectivamente todos, en todo ese periodo, a hacer talleres de educación popular y a la vez a reflexionar teóricamente sobre lo que era la concepción de educación popular que desarrollamos. Entonces, estando en esa situación, en el año 2000 se me ocurre abrir una posibilidad para estudiar doctorado. Y entonces, bueno, dije, bueno, con todo lo que tengo de antecedentes de trabajo, pues me interesaría procesar eso en términos de una formación académica de mayor profundidad. Y entonces entro en el doctorado latinoamericano de educación de la Universidad de Costa Rica con gente que venía como de 12 países, y a partir de ahí, vinculando el trabajo de educación popular con el trabajo del doctorado, pues ya termino, digamos, esta parte de mi formación académica. Entonces, son tres momentos distintos, todos vinculados a alguna acción de movimiento, y que, ¿cómo te puedo decir?, ayudaron a entender que el sentido de la formación académica realmente se lograba profundizar en la medida en que estuviera vinculado a inquietudes y actividades que en la práctica teníamos desafiados por el contexto. Entonces, en mi vida yo creo que eso ha sido siempre como una constante. Nunca he estudiado cosas que no me interesaban o que no estuvieran vinculadas de alguna manera con las cosas que yo hacía. Y de ahí creo que sale esta idea que tenemos en la educación popular de la importancia de teorizar desde nuestra práctica y de aprovechar las experiencias que tenemos para reflexionarlas teóricamente, que no es alejarse. Como decía uno de mis profesores, Gustavo Gutiérrez, precisamente el autor de Teología de la Liberación, él en las clases que nos daba en la Universidad Católica en Sociología, él tenía un curso sobre Teología de la Liberación en la universidad, y entonces él decía, es que a veces se piensa que hay que ascender a la teoría como si la teoría estuviera como en el aire, allá arriba, y más bien lo que hay que hacer es descender a la teoría, hay que profundizar en los elementos que no son visibles en los fenómenos de la sociedad para comprender en su raíz. Y entonces a partir de ahí, yo creo que es un poco, bueno, el trato como de, no sé, muy extenso en esto en el detalle, pero como de compartir esta necesidad de profundizar teóricamente y de profundizar académicamente aquellos elementos que están vinculados con dinámicas prácticas, y ojalá la universidad siempre pudiera permitir ese vínculo. Y a veces no lo permite, a veces como que te saca totalmente, aunque hay experiencias interesantes que podemos conversar ahora después en el campo de extensión universitaria, pero que nos muestran que sí es posible formarnos teórica prácticamente, donde la teoría se nutra de las experiencias de la práctica, pero además donde la teoría sirva para orientar nuestros procesos prácticos. Entonces, un poco por ahí, pues respondiendo a tu primera pregunta, pues ese es como algunos elementos marcantes de esta trayectoria. Gracias, profesor. Para profundizar en algunas de las cuestiones que usted mencionó, ¿nos podría decir qué es ser un educador popular? Bueno, yo creo que no hay una definición. O sea, ser educador popular es una pasión, por un lado, y es una convicción de que uno tiene que impulsar permanentemente procesos de aprendizaje, que uno tiene la responsabilidad de impulsar procesos de aprendizaje, procesos de construcción de conocimiento. No en la visión tradicional del educador que enseña, es decir, que ya tiene los contenidos y los conceptos y va y lo transmite.
no, sino en la medida en que genera procesos de aprendizaje. Pero para poder generar esos procesos de aprendizaje tiene que partir de la realidad y tiene que responder a la realidad. Y en ese proceso, el educador o la educadora tiene que ser también un aprendiz o una aprendiz. O sea, tenemos que entrar en esos procesos con una disposición de aprendizaje. Y por lo tanto es una aventura, una pasión, una aventura creadora muy interesante porque uno no sabe realmente todo lo que puede pasar. Y es interesante decir, bueno, vamos a meternos en este proceso y qué es lo que, en lugar de preguntarnos qué es lo que yo voy a enseñar hoy día, nos levantamos preguntando qué es lo que yo voy a aprender hoy día, qué es lo que voy a generar como aprendizaje hoy día. Entonces, esa disposición como de ser esponja que genera una cierta sensibilidad, que nos da una capacidad de escucha, que cuando alguien habla, por ejemplo, yo que tuve el privilegio de conocer a Paulo Freire tenía una cualidad maravillosa. Cuando uno hablaba, él ponía tanta atención en lo que uno decía, casi como que él trataba como de leer lo que estaba detrás de tu pregunta para poder tratar de interpretar o de entender aquello que te interesaba preguntarte. Entonces yo creo que de ahí, y un poco yo he tratado de ser un poco coherente con eso, tratando de ser siempre como muy atento a las preguntas, desarrollar capacidad de escucha y sentirse comprometido con los procesos. Un educador popular no es alguien que llega y que dice, bueno, aquí vamos a enseñar tal tema y agarro y me voy, sino que apenas haces algo y ya estás comprometido y no puedes tomarlo como algo ajeno, tienes que asumirlo, cuál es tu responsabilidad con relación a esas personas, a esa problemática, a ese sector con el que te vinculas. Entonces, no sé si te contesto exactamente qué es un educador popular, pero por lo menos yo creo que nos vamos construyendo como educadores populares en la medida en que desarrollamos eso y en la medida en que impulsamos procesos de transformación. O sea, nunca trabajamos simplemente en función de conocer por conocer. Es conocer para transformar, es desarrollar capacidades para poder hacer. No siempre no nos quedamos en el aprendizaje o en la apropiación conceptual. Sí, sí, logró responder la pregunta y tengo otra. No tengo otra vinculada a eso, porque pensaba mientras usted hablaba de lo que es ser un educador popular, que por lo menos las representaciones o los imaginarios que se me vienen ahora a la mente del educador popular, y usted dígame que no, o que sí, tienen que ver con que la educación popular estaría como por fuera de las instituciones. O tenemos asociaciones de que están las instituciones educativas y la educación popular. Bueno, no tanto, porque, digamos, yo creo que lo que podríamos llamar educación popular tiene dos características, o tres. La primera es que no podemos hablar de la educación popular como si fuera algo homogéneo único. Más bien, tenemos que hablar de procesos de educación popular que son múltiples. La segunda cosa es que la historia de América Latina está cargada de miles de experiencias, de procesos de educación popular en los cuales las organizaciones, los movimientos sociales, los movimientos populares han buscado generar sus propios procesos de formación, normalmente vinculados a sus necesidades organizativas. Por eso es que cuando hablamos de procesos de educación popular estamos hablando de un vínculo con las dinámicas de organización. Es difícil pensar que uno va a hacer un proceso de transformación con un conocimiento transformador sin impulsar un proceso organizativo. Entonces, ahorita no te lo detallo, pero digamos, mi tesis doctoral es sobre eso, experiencias históricas en América Latina de procesos de educación popular que han atravesado todo nuestro continente, todas nuestras regiones, en todos los rincones. Pero la tercera cosa es que llamamos también educación popular una concepción educativa, ética, política y pedagógica que ha sido creada a partir de esas experiencias y que no está acabada, sino que se ha nutrido de las ciencias sociales, de reflexiones pedagógicas, de otro tipo de reflexiones pedagógicas, se inserta en la dinámica de la construcción de pedagogías críticas, pero es una propuesta conceptual que supone por lo menos entender lo popular en tres sentidos. Primero, lo popular como pueblo, como gente, o sea, una educación que, digamos, represente o responda a los derechos de todas las personas a tener un espacio educativo. O sea, el derecho a la educación y el derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida, eso haría, digamos, una primera noción de lo que es educación popular. Una segunda es lo que dice el sociólogo Elio Gallardo, que está aquí en Costa Rica, es un chileno también que es filósofo y sociólogo, y él dice que hay que entender lo popular en dos dimensiones, lo popular social y lo popular político. Y entonces él dice, el pueblo social
es todo aquel sector que sufre algún nivel de asimetría. Aquella persona explotada económicamente, oprimida políticamente, discriminada por razones de edad, de género, marginada, excluida. O sea, todo aquel sector que sufre una asimetría en cualquiera de estos campos constituye el pueblo social. Entonces, una educación popular, siguiendo eso, es una educación que tiene como principales protagonistas y participantes a esos sectores del pueblo social. Pero él dice, hay otra noción que es el pueblo político. ¿Quién constituye el pueblo político? Dice, el pueblo político son todos aquellos sectores, instituciones, personas, instancias que luchan por transformar esas asimetrías, que luchan para acabar con la explotación, con la dominación, con la opresión, con la marginación, con la exclusión. Entonces, ahí puede ser que una universidad, un instituto, un centro, una organización, una escuela, podríamos tener una educación secundaria, una educación universitaria, una educación preescolar, popular, por lo menos en los tres sentidos, que sea un derecho de todas las personas, que tenga como principales protagonistas a los sectores sociales discriminados y empobrecidos, los oprimidos, digamos que diría Freire, y por otro lado, que busque la transformación de esas condiciones de inequidad. Entonces, en ese sentido, como concepción educativa, a veces se pensaba, educación popular es la educación no formal, es la educación de personas adultas, es una educación que se hace con pobres recursos, que se hace ahí con una telita y un cartel. También, a mí me ha tocado hacer, bueno, no te cuento, pero he hecho cosas de títeres con papel maché, conversando con campesinos, trabajando sobre pizarras de tierra y haciendo proyecciones en barrios con una sábana y un motor de gasolina, etc. O sea, utilizando cualquier recurso, pero lo importante no es el recurso, ni la modalidad, ni la forma, es el contenido, el sentido, en última instancia, ético, político y pedagógico de lo que llamamos educación popular. Entonces, son procesos de construcción de aprendizaje, de construcción de capacidades, yo diría, construcción de capacidades de transformación. Yo aprendo y no solamente aprendo para tener un contenido, sino para poder saber qué hacer con ese contenido. Y una última cosa ahí, que me extiendo un poquito en esto, me has hecho acordar ahora que hacías esa pregunta, de una vez que yo estuve con Paulo Freire en Nicaragua en el año 83, y donde nosotros estábamos trabajando, hicimos esa pregunta, si educador popular, ¿quién era? Si era la persona de la organización, de la ONG, del grupo que trabajaba con las organizaciones, o un dirigente o una dirigente podría ser un educador o una educadora popular. Entonces le preguntamos a Freire eso. Y entonces él dice, mire, no es que si puede ser un dirigente o una dirigente, debe ser un educador. ¿Por qué? Porque el trabajo organizativo es un trabajo de educación, es un trabajo de construcción de conciencia. Pero hizo una imagen que es muy linda, que por eso te lo quería contar. Él dice, pero los caminos de la historia son caminos polvorientos, son caminos complicados. Y el dirigente no puede ir delante de toda la gente porque entonces, decía él, el polvo de sus sandalias les va a impedir a la gente ver para dónde van. Pero tampoco él puede ir detrás de la gente, porque entonces el polvo que levanta las sandalias de los zapatos, las sandalias de la gente, no le va a permitir saber para dónde conducir. Él tiene que estar con la gente. Y estando con la gente es que él hace su doble función de educador y de dirigente. Entonces, bueno, ahí te resumo un poco con esta reflexión de Freire, un poco el sentido de lo que implica un proceso de educación popular creativo, crítico y transformador. Muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. Con respecto a las universidades públicas, a la importancia de las universidades públicas en las sociedades democráticas, ¿qué relación puede hacer con respecto precisamente a estas tres definiciones, estos tres aspectos de la educación popular? Usted decía, bueno, también una universidad puede encarnar esos roles. Bueno, ¿están encarnando esos roles en nuestra región las universidades públicas, ese rol en la educación popular? Bueno, yo pienso que más bien están muy amenazadas en los tres campos, ¿verdad?
o sea, tanto en el campo del sentido político-pedagógico como en el campo de responder al protagonismo de los sectores sociales y como derecho abierto a toda la gente. Sabemos que hay una ofensiva conservadora, privatizadora, neoliberal, desde mediados de los años 80, comienzos de los años 90, con distintas variantes en los distintos países, que buscan precisamente generar otro modelo de universidad, un modelo de universidad dirigida para el mercado, para formar los profesionales que el mercado necesita. Por lo tanto, eso supone priorizar determinadas carreras, priorizar determinada visión llamada así científico-técnica, dejar de lado lo que sería la aspiración humanista de formación más integral y, por supuesto, dejar de lado el compromiso social y político que tienen las universidades con la sociedad a la que pertenece. Entonces, esta visión mercantilista y mercantilizada ya penetró en las universidades públicas, está siendo, digamos, como el patrón que se nos quiere imponer. Y no solamente en América Latina, yo creo que es como un movimiento a nivel mundial y tiene distintos formas de operar, ¿no? Una de ellas es precisamente la disminución de los recursos en nuestros países, el hecho de cortar los presupuestos para las universidades públicas, que es como una constante. Yo les voy a contar ahora en Costa Rica también un poco cómo pasa. La otra es colocar determinados supuestamente parámetros con los cuales se mide el nivel y la excelencia de las universidades a través de rankings que están pensados en función, como el de PISA, etcétera, que están pensados en función de o el de Beijing, en función de universidades de otros países y que por lo tanto al imponerse a la realidad de América Latina ni valoran lo que Boaventura de Sousa llama el conocimiento propio, ese epistemicidio en términos de no tomar en cuenta otras formas de producción de conocimiento y por otro lado tratan de imponer patrones, autores, autoras, tipos de publicación, idiomas en los cuales se valora la calidad de una universidad y además la calidad de la universidad, entre comillas, está vinculada al costo que ella tiene y a un proceso de elitización. Entonces, como dice un poco la convocatoria de estos conversatorios, o sea, llevamos 100 años desde 1918 la reforma de Córdoba, y la reforma de Córdoba todavía no ha logrado cumplir en América Latina todos sus propósitos. O sea, es increíble que 100 años después estemos luchando todavía por las mismas cosas y además en algunos casos hasta como en defensiva, como en retroceso. Entonces, ¿qué ha pasado aquí en Costa Rica? Como para confrontar un poco tal vez o comparar un poco con la realidad argentina, que no conozco tanto exactamente en este campo. Desde fines del siglo pasado, en los 90, comienzos del 2000, empezaron a existir las universidades privadas, que aquí prácticamente no existían. Es decir, la instrucción pública en Costa Rica era en los años 70, 80 la mejor, la más amplia y en la cual nos habíamos formado todas las personas. Pero empezaron a crearse los espacios tanto a nivel escolar como a nivel universitario, a nivel privado. Y por otro lado, empezó a venir un proceso en la educación, en la salud, bueno, el proceso de neoliberalización. Y entonces hay una ofensiva permanente a quitarle recursos a la universidad pública, que más bien en el caso de Costa Rica existen 5 universidades públicas a nivel del país. La más grande es la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional en Heredia, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Técnica Nacional, etc. Y hasta ahora, pero felizmente hasta ahora todavía vivimos, digamos, de la renta, las universidades públicas son las que han logrado el mayor desarrollo de capacidad de responder a las necesidades del país en términos de calidad de enseñanza, en términos de calidad de la investigación y sobre todo en el tema de la extensión o acción social. Me voy a detener un poquito aquí en eso. Los centros de investigación de las universidades públicas en Costa Rica no hay una comparación con ningún centro de investigación a nivel privado. En este momento, por ejemplo, de la pandemia, hay un centro de investigación que es famoso en América Latina, que creó, ha tenido patentes de sueros sofídicos muy importantes, creados en la propia universidad. Eso lo han reconvertido ahora para trabajar también, que creo que en Argentina hay una experiencia similar, de la creación del suero equino con el COVID como vacuna, de tal manera que ya se está utilizando a partir de esta semana, ya se habían hecho todas las pruebas y se están utilizando, parece que con bastante éxito, en la recuperación de pacientes con COVID. La elaboración de respiradores.
y la escasez de respiradores era enorme en el mercado internacional, la universidad ha creado, hay 2 universidades que han creado sus propios respiradores con otras estructuras y lógicas, etcétera. Entonces, hay un desarrollo científico-técnico que en estos 2 pequeños ejemplos, digamos, como que se muestran, pero además hay una cosa muy importante. La Universidad Pública de Costa Rica tiene desde siempre planteado que debe haber un año de estudios generales obligatorio para cualquier estudiante de cualquier carrera, y ese es un año de estudios de humanidades. O sea, aunque yo quiera estudiar física nuclear, matemática pura, o sea, yo tengo que llevar un año de humanidades donde hay un curso muy importante de realidad nacional que atraviesa, digamos, esa parte de la formación. Y junto con eso está el énfasis también muy importante de recursos para proyectos de acción social, que en este caso no se llaman extensión, sino a partir del 4º Congreso se denomina acción social. Precisamente para quitar esta idea que de la universidad sale para la gente, para pensar más bien que es compromiso con las comunidades. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, todo estudiante tiene que hacer 300 horas de trabajo comunitario universitario. Y entonces eso lo hace con docentes que trabajan con ellos en proyectos en comunidades indígenas, campesinas, urbanas, etc. Entonces son tanto el año de humanidades como los trabajos comunitarios universitarios son 2 requisitos de formación que para mí son como muy, muy claros elementos de que si yo no hago eso, yo estoy teniendo una formación que puede ser intelectualmente muy brillante, pero estoy desvinculándome de la realidad a la que pertenezco. Y las experiencias que tenemos precisamente de la riqueza que implica ese vínculo con esa problemática en los y las estudiantes es fundamental, porque entonces te nace el sentido de que, bueno, estoy estudiando para poder enfrentar esta problemática. Ahora, una de las tareas en las cuales yo he estado involucrado en los últimos años ha sido tratar de aportar un poco en programas de formación en sistematización de experiencias, que es una forma a través de cómo se han vinculado las experiencias de educación popular dentro de esta educación universitaria. Por eso lo que decía, yo les decía a María Emilia, sí, son procesos de educación popular universitaria. Ahora, yo realizo un programa de extensión universitaria de 1 año, de 2 años en unas comunidades. ¿Cómo esos aprendizajes se convierten en saber académico? Cómo no simplemente escribo relatorios, informes descriptivos, sino cómo construimos conocimiento a partir de los aprendizajes, de los saberes de los programas de extensión. Bueno, ese es un tema que podría yo hablar de tal vez mucho más un rato, porque en los últimos años he estado trabajando mucho con las universidades, con el conjunto de universidades públicas y particularmente en la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, en programas de formación de docentes, investigadores, investigadoras y también estudiantes en esta metodología y propuesta de sistematización de experiencias que viene de la educación popular y viene de la mano con la investigación y acción participativa también. Todo eso genera una manera de formarnos mucho más integral. Y es ahí donde incluso, ¿quién se forma? Se forma el docente, la docente también. Y ahí lo vinculamos con los proyectos de investigación. Entonces, en la medida en que estos programas de extensión son programas de extensión crítica, en la medida en que son curricularizados, en esa medida nuestra formación, aunque yo vaya a estudiar cualquier carrera, es una formación integral, transdisciplinaria, interdisciplinaria, que me forma a mí como persona, que tengo que tener una responsabilidad con el medio. Ahora, si encima nos formamos como educadoras populares en esos programas y desarrollamos capacidad de escucha, sensibilidad hacia la voz de la gente, desarrollamos aprendizajes desde la gente, o sea, terminamos formándonos, digamos, con una lógica que es una lógica que no es la lógica solo del aula y que hacemos que las comunidades sean las aulas, que los programas y los proyectos que se van a formular tengan una perspectiva de carácter estratégico. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer o que se están haciendo que van a contramano de esa política más neoliberal y privatizadora que va entrando en las universidades. En este campo hay lo voy a tratar de ser muy, muy breve, el año 2018 y 2019, en la Universidad de Costa Rica, la vicerrectora de Acción Social, la doctora Marjorie Jiménez, impulsó un proceso participativo que se denominó un Foro de Acción Social Universitario, en el cual se involucraron 46 unidades académicas, donde en cada unidad académica además hay un área, es distinto en Argentina, ya vi que allá los programas de extensión tienen otra característica, que es una vicerrectoría de extensión para toda la universidad
y en cada unidad académica hay una comisión de acción social que vincula los proyectos con los trabajos de cada unidad académica. Bueno, entonces lo que se hizo fue abrir un espacio abierto de consulta y debate sobre los desafíos conceptuales, institucionales y estructurales que tenía la acción social para la universidad, pero partiendo de lo que cada unidad académica detectaba, desde las unidades de nutrición, de odontología, de medicina, de ciencias sociales, de comunicación, etcétera. Entonces eran distintos abordajes, porque también hay múltiples proyectos de extensión, algunos vinculados con investigación, la mayoría vinculada con docencia, etcétera. Bueno, entonces más bien la riqueza de la diversidad se colocó como en una plataforma de intercambio y de debate. Eso duró prácticamente 2 años, entre generar la discusión particular, socializarla, hubo encuentros de socialización para identificar temas de fondo, y ahí entraron esto que vos me estás preguntando, es decir, bueno, ¿cuál es el modelo de universidad? ¿Cuál es el modelo de acción social? ¿Cuál es el sentido con que le estamos haciendo? ¿Qué tenemos de nuestras prácticas que nos puede servir? Y una de las cosas más interesantes es que después de todo este proceso, donde se lograron sacar conclusiones y propuestas, y hubo un debate muy grande, y al final se invitó a Boaventura de Sousa Santos, que vino al cierre, digamos, del proceso, hizo una conferencia magnífica, se elaboró un comunicado. Y ese comunicado además aprovechó que era el centenario de la Reforma de Córdoba, y entonces retoma los elementos de la Reforma de Córdoba actualizados a la situación actual del país. Esa experiencia para mí fue impresionantemente rica, una experiencia de educación popular desde dentro de la universidad, con un amplísimo proceso de participación, de haber participado cerca de 800, 700 personas en el proceso. Y hay un informe, porque hicimos, y ahí termino, hicimos una sistematización participativa de todo el proceso. Y esa sistematización recoge en un documento que tiene muchos hipervínculos todo lo que ocurrió en los 2 años. O sea que vos entras ahí y puedes entrar en lo que dijo cada una de las escuelas, en lo que pasó en cada uno de los eventos. O sea, logramos hacer un trabajo interpretativo y crítico y propositivo, pero además hacer accesible todo lo que se produjo a lo largo de esos 2 años. Yo me comprometería ahora que terminamos a enviar el link para que las personas que escuchen esto de repente le interesan, pues ahí se puede poner y lo puedan visitar. Pero lo que quería decir es que para mí fue una experiencia fabulosa que mostró cómo es posible generar desde dentro de la universidad, no sin resistencias, ¿eh? No crea que esto fue así como decía alguien, coser y cantar, nada, para nada. O sea, hubo resistencias, hubo oposiciones, hubo también desconcierto, porque a mucha gente se le movió el piso de lo que tenía como idea de lo que debía ser un foro. Digamos, bueno, un foro no es generar un debate con 4 personas que salen y hablan. Un foro es una cosa participativa que a lo largo de mucho tiempo pueda aportar. Entonces, bueno, me comprometo a mandarte eso y bueno, compartir esta experiencia que para mí fue muy, muy ilustradora de lo que se puede hacer con relación a la pregunta que me hacías, Federico. Muchísimas gracias, quedamos maravillados con su respuesta y esperamos el material con ansias. Yo le iba a hacer una pregunta que solemos hacerle casi todos los entrevistados con respecto a la tensión, ¿no?, entre el rol universitario tradicional de formar elites por un lado y por otra parte, ¿no?, la necesidad de, bueno, usted mencionó a Quijano o Aventura, de descolonizar los saberes, ¿no? Pensando también en la herencia reformista latinoamericanista. Entonces, le quería preguntar si este curso de humanidades obligatorio para todas las carreras también incluye esta experiencia o algún aspecto de estas experiencias populares, ¿no? Le digo por qué mi pregunta, porque nosotros en la Universidad Pública Argentina tenemos, siempre solemos decir lo mismo, ¿no? Egresan contadores públicos, economistas que dicen que hay que privatizar la universidad pública, y profesionales, digamos, totalmente formados en paradigmas neoliberales, privatizadores, en la misma universidad pública. Entonces, quería preguntarte sobre ese aspecto. Sí, bueno, yo creo que lo interesante, por lo menos en ese campo, yo lo que conozco más es la Universidad de Costa Rica, donde estudié el doctorado y donde ahora doy clases en trabajo social.
que también es una experiencia nueva, porque lo que yo he hecho ha sido, digamos, como cursos específicos con las universidades, pero sin ser, digamos, docente universitario permanente. Ahora sí, este año empezamos con este curso en la Escuela de Trabajo Social. Entonces, de lo que conozco más es en la Universidad de Costa Rica. Ese año de estudios generales es un año clave de comprensión de la problemática del país en términos históricos, en términos sociológicos y económicos, y es el primer momento en el que él y la estudiante entran en discusión sobre qué es lo que está pasando en la problemática nacional. Entonces, entra en temas como esto, el modelo de universidad, para qué nos estamos formando. Hay algunos elementos que tienen que ver con propedéutica, con metodología de estudio, y es la primera, digamos, aproximación a un quehacer universitario que tiene un vínculo, un compromiso entre la universidad y la sociedad, y no simplemente yo estudio para sacar mi carrera. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Que en las universidades privadas, es una cosa que es un absurdo, no tienen el año obligatorio, el año de humanidades. Por lo tanto, hay carreras que además en las universidades privadas se llevan por cuatrimestre, mientras en las públicas son por semestre, que en 3 años alguien lleva esa misma carrera en la universidad privada y queda profesional de no sé qué, y en la universidad pública son 5. ¿Te das cuenta? Entonces, por supuesto, hay de todo. Hay algunas universidades privadas serias, pero hay también muchas que llamamos aquí de garaje. Entonces, el problema es que esa idea de formar un profesional con su título para que vaya a hacer cualquier cosa, pues es un riesgo muy grande. Y creo que en este momento en la Universidad Pública de Costa Rica estamos defendiendo muchísimo la calidad de una formación mucho más integral. Esto, por supuesto, es siempre tema de debate, no es que haya un consenso absoluto, hay discusión en los distintos campos. A veces el movimiento estudiantil es más activo y progresista, otras veces hay un movimiento estudiantil muy pasivo e incluso hasta conservador, dependiendo de cómo se mueven las fuerzas políticas. Entonces, bueno, la universidad es tributaria de lo que ocurre en la sociedad, ¿verdad? Entonces, normalmente bueno, como decía Salvador Allende, es una contradicción, decía hasta biológica, que un joven no sea rebelde, ¿verdad? O una joven. Eso normalmente ocurre, pero muchas veces esta lógica neoliberal está tan inserta, esta matriz cultural individualista, puramente basada en el lucro, en el consumo, en una sociedad en la cual efectivamente eso aparecen como los valores de éxito, no tengo una penetración. Y existe y penetra también en la mentalidad de las personas que estudian en la universidad pública. Entonces, es un tema complejo. No hay una garantía de que porque yo estudio en una universidad pública voy a desarrollar una conciencia social transformadora. Es decir, hay un conservadurismo en la sociedad que también nos penetra por todos los campos. Entonces, es parte de algo que hay que hacer, o sea, que hay que generar, porque todo proceso de cambio tiene siempre un proceso de resistencia al cambio, que es lo que tenemos que siempre entender. A mí me ha costado mucho en mi vida eso, porque como yo le contaba a María Emilia, a ti antes, pues siempre tuve la posibilidad de estar metido en cosas como súper interesantes que estaban caminando, pero después fui dando cuenta que efectivamente si uno no toma en cuenta que hay resistencias al cambio y que incluso nosotras que queremos hacer eso, también tenemos nuestras propias resistencias al cambio y queremos a veces instalarnos en una situación determinada y ya no queremos como seguir impulsando un proceso de transformación. Si no entendemos eso, realmente no vamos a poder impulsar procesos efectivamente transformadores. Es algo que tiene que involucrar muchas voluntades y muchas distintas iniciativas que precisamente nos desacomoden, ¿no? Y por eso las experiencias de acción social o de extensión universitaria son fundamentales. Yo creo que nos desacomodan siempre. O sea, ir a una comunidad campesina, ir a una comunidad indígena, aunque a veces sea incluso, digamos, uno critica que pareciera que había una especie de turismo cultural, que se llegan ahí a mirar. Bueno, hasta eso, el hecho de dormir en una choza, de sacar agua de un pozo, de escuchar a la gente cosas que nunca había escuchado en la vida. O sea, son cosas que nos van dando la posibilidad de abrir. Pero ahí viene el proceso de educación popular. Tenemos entonces que generar un proceso intencionado, un proceso progresivo de vínculo teórica, teoría práctica, para que eso que de repente nos sensibilizamos o nos preocupó o nos inquietó en un momento, se convierta efectivamente en una postura.
y podamos tener una posición ética, política, pedagógica ante la vida, donde entonces mi profesión, aunque estudie la cosa más especializada del mundo, nunca se desvincule de un sentido social y político que yo tengo con respecto a la sociedad de la que formo parte, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un tema en disputa, permanentemente en disputa y más ahora. Gracias, profesor. Con respecto a lo que estaba comentando, es año de humanidades, creo que usted dijo que lo llamaban. ¿Eso es Estudios algo generales. que... Ah, estudios generales sobre Estudios humanidades o generales, pero estudios es sobre generales. humanidades, sí. Bien. Y es algo que es reciente, fue un cambio reciente. Le quería preguntar, o desde cuándo recuerda que está, si fue un proceso de cambio arduo o cómo se instaló, por un lado eso, y por otro lado le quería preguntar cómo es el ingreso en la universidad pública en Costa Rica, si es un ingreso irrestricto, si tiene algún tipo de matrícula. Ok. Bueno, yo desde que conozco la universidad existe los estudios generales de humanidades, es decir, me parece que desde que se creó la Universidad Pública en Costa Rica ya venía incluido con esa visión. Hay una visión de Rodrigo Facio, que es, digamos, el mentor, el creador de la Universidad de Costa Rica, que con un equipo en un momento además muy importante de la vida social del país, muy progresista, porque, bueno, hay una historia también de desarrollo del pensamiento liberal, con una influencia socialista y socialdemócrata. En los años 30 hubo, y en los años 40 hubo reformas sociales importantes, etcétera. Todo eso marcaron también la importancia de crear una universidad que respondiera con un criterio de compromiso, con una visión, digamos, de desarrollo integral de la sociedad. Y entonces creo que desde, no te puedo asegurar, pero me parece que los estudios generales, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, vienen desde que nació la universidad. Entonces, parte de la apuesta del modelo de universidad. Y el tema del ingreso es un tema complicado porque, de todas maneras, la universidad no es absolutamente gratuita, la universidad pública. Es, por supuesto, muchísimo más accesible que la universidad privada. Tiene un sistema de becas también bastante extenso, al cual han querido ir recortándole cada vez más, precisamente con esta idea de la famosa la meritocracia. Y hay un examen de admisión que se prorratea junto con los resultados de los últimos años de estudios de colegio para generar un promedio con el cual uno opta por una determinada carrera. Hace unos años uno podía matricularse en estudios generales y después de los estudios generales optar por carrera. En los últimos años no. Hay que ya inscribirse, digamos, en una carrera y hay cupos dependiendo de un promedio ponderado básico mínimo para optar por esa carrera. Y ahí hay todo un debate con relación a eso. Entonces, al final, no es absolutamente accesible, no es que es como otras universidades públicas que hay en América Latina, donde incluso se va aumentando el campo, el cupo, precisamente porque se está considerado que es un derecho universal que todo el mundo debería tener acceso. Aquí se pelea todos los, bueno, antes era cada 5 años, ahora creo que es cada año, hay que pelear por el presupuesto para el Fondo para las Universidades, hay que pelearlo con la Asamblea Legislativa y con el gran discurso de la crisis fiscal, de los problemas que tenemos, en lugar de quitarle a quienes están eludiendo, evadiendo los impuestos, entonces quieren restringir el presupuesto público y el presupuesto de esas universidades, y además hay hasta discursos de diputados o diputadas totalmente neoliberales que dicen que, bueno, que es esa cosa de que la universidad esté haciendo acción social o extensión, que para eso existe el Instituto de Ayuda Social, los organismos de caridad que hay por allá, la iglesia que tiene sus fondos de no sé qué. O sea, no han entendido absolutamente nada de lo que significa, digamos, la importancia de la acción social, la investigación y la docencia como integrante. Entonces, hay una situación complicada para poder garantizar un mayor acceso. Existen también sedes regionales. El país no es muy grande, es un país que tenemos 52.000 kilómetros cuadrados. Entonces, no sé, comparado con Argentina, seguramente es de tamaño de una provincia. No sé si la de Rosario será algo así. Pero digamos, entre la frontera con Panamá y la frontera con Nicaragua,
en carro nosotros la podríamos hacer en 8 horas, digamos, ¿no? O sea, entonces, digamos, si seguimos así recto. Entonces, son 500 y tantos kilómetros y tenemos el Océano Pacífico y el Caribe a una distancia de 200 kilómetros. San José está en el centro, entonces, digamos, uno puede decir, bueno, me voy para el Pacífico, me voy para el Caribe, son como 100 kilómetros para cada lado. Entonces, eso es una dimensión pequeña, pero el país, bueno, vos lo conociste, tiene una geografía muy rica también y muy variada. Por lo tanto, existen también particularidades regionales importantes, así como, por supuesto, cuencas y sistemas hidrográficos y sistemas geoestratégicos diferentes, dependiendo también de la mentalidad con la que se haya trabajado en esa zona. Tenemos una zona Caribe que fue prácticamente propiedad de la United Fruit Company para la producción del banano, etcétera. Tenemos las grandes zonas en la frontera con Nicaragua, que son planicies dedicadas a la agricultura para la exportación, la piña, que es un producto tremendamente contaminante. Ahora tenemos mares de piña, o sea, es un producto que es fatal, le da, entre comillas, no sé a quién, digamos, recursos de la exportación importantes. Hay, digamos, trabajo para para personas que lo hacen, pero esas fincas generan un nivel de daño ambiental enorme, que a mediano o largo plazo van a ser fatales para la producción en esa zona. Entonces, son zonas que tienen, por un lado, requerimientos particulares, elementos culturales también particulares, y existen algunas sedes regionales que tratan como de recoger un poco esa particularidad, pero yo creo que es un campo que falta. Todavía estamos como demasiado centralizados en ese campo. Entonces hay mucha discusión sobre cómo la universidad pública puede descentralizarse más, puede además coordinarse, porque a veces en una misma región hay 2 o 3 de las universidades públicas que tienen programas muy similares en esa misma región y que no están coordinados. Entonces hay muchas cosas que todavía tenemos sobre las cuales pues profundizar, pero es un tema que tiene que ver con una visión del país, no es una visión solo de las universidades. Creo que toda discusión sobre el papel de la universidad tiene que ver con cuál es nuestro papel con relación al modelo de país y a los desafíos que el país tiene. Son los desafíos que marcan a la universidad, no tenemos otros, tenemos lo que tenemos que hacer en nuestro país, y en este caso ya también las fronteras se amplían, y entonces son los desafíos de nuestra América Latina. Yo creo que en las universidades no podemos pensarnos tampoco solamente cerradas a nuestro ámbito local, regional o nacional. Tenemos que pensarnos en el ámbito latinoamericano para ayudar también a construir alternativas de carácter regional, de carácter latinoamericano, y no simplemente alternativas para nuestro pequeño espacio regional en el que estamos ubicados. Bien, profesor, además del trabajo de descentralización, que entiendo es un punto a explorar, le quería consultar en relación a la accesibilidad de la universidad pública, si es una universidad a la que llegan, no me refiero a las clases más indigentes, bajo la línea de la pobreza, pero sí si las capas más populares acceden, si la relación entre un sueldo mínimo y lo que cuesta la matrícula hace que una familia tipo de 4 personas pueda enviar a sus hijos a la universidad, o sucede, por ejemplo, como en los casos de la universidad en Paraguay o en Brasil, que es completamente inaccesible para las capas más bajas o populares. Ajá. Bueno, yo creo que para digamos, un ingreso medio es accesible. Ahora, existe un sistema que mencioné un poco antes de becas precisamente para garantizar el acceso mayoritario, mejor dicho, el acceso de la mayor cantidad de gente posible de sectores, digamos, que no tienen recursos suficientes como para pagarlo. Y eso es una cosa súper importante a defender dentro del presupuesto de la universidad. Ahora, es curioso que muchas veces las personas que vienen de colegios privados son personas que tienen más opciones para poder entrar en la universidad precisamente porque tienen promedios más altos. Aunque existen también colegios públicos subsecundarios de muy alta calidad,
que han ganado premios internacionales en términos de la capacidad, digamos, técnica, científica, social que han desarrollado. Entonces, no es como tan uniforme, pero digamos, los sectores de más bajos ingresos, como la educación, la escuela y el colegio, están bastante extendidos en el país. Entonces, la posibilidad para alguien que tenga escasos recursos de entrar a la universidad pública a través de una beca, con las limitaciones que hay, sí son posibles. O sea, no es que sea algo demasiado, digamos, inalcanzable. Sin embargo, también ocurre que si tú no... bueno, es otra cosa. Este no es un requisito que piden en las universidades privadas. O sea, una universidad privada no tiene examen de ingreso en Costa Rica. Entonces, yo puedo haberme sacado, no sé, 7 o no sé cuál será la calificación que ustedes tienen ahí, y como me endeudo, mi familia se endeuda, yo puedo entrar en una universidad privada aunque tenga un promedio bajísimo, porque lo pago, ¿verdad? Entonces, son contradicciones que me parece que son bastante complejas. Yo, en este caso, de los casos que yo conozco, no quiero generalizar a todas las universidades privadas, pero creo que en muchos casos es realmente absolutamente incoherente esta situación. Entonces, la gente se endeuda. Hay también un sistema público nacional de préstamos para la educación que da fondos para poder pagar, digamos, las carreras. Muchos de esos van hacia las universidades públicas, ya otros van para las universidades privadas, pero bueno, el requisito, yo diría que los estudios generales de humanidades deberían ser obligatorios para todas las universidades, públicas o privadas. O sea, no sé por qué no lo es. Y segundo, que el proceso de un examen de admisión que permita, digamos, por lo menos garantizar que hay un tipo de dominio básico de algunos elementos para poder seguir la educación universitaria, debería por lo menos ser igual a todos. No sé si a veces los exámenes de ingreso son muy representativos, o sea, tampoco es que los estoy glorificando, pero me parece que por lo menos debería ser parejo, o sea, o no hay en ningún caso o hay en todos los casos. Muchas gracias, profesor. Le queremos preguntar cuáles son los retos que implicó la irrupción de la pandemia para las universidades en Costa Rica y, bueno, también sobre todo para el campo de la educación popular. ¿Qué problemáticas, qué falencias dejó en evidencia? Y cómo ver cuáles son los nuevos retos que se presentan en este contexto para la docencia en el campo popular, particularmente. Ok, a ver, tal vez serían como tres cosas. O sea, por un lado, pues es evidente, y lo dijo también María Emilia, y creo que vos lo señalaste, Federico, que la pandemia lo que hizo fue visibilizar y agravar las condiciones de desigualdad en todo nuestro país. Y eso aquí no ha sido excepción. Por lo tanto, digamos, esas condiciones de desigualdad se expresaron directamente con la posibilidad del encuentro presencial, o sea, el tema del confinamiento o la cuarentena imposibilitó las clases presenciales, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Apareció muy claramente demostrado la desigualdad en cuanto al acceso a la comunicación virtual, al uso del Internet, tanto por falta de conectividad, como por falta de equipos, como por falta de saber manejar, digamos, los instrumentos de esta tecnología. Y eso también en el personal docente. Es decir, en el momento en el que todo pasa a ser virtual o principalmente virtual, todas las clases de la universidad pasan a ser virtuales, entonces el problema que nos enfrentamos, que hay muchos docentes que o no sabíamos o no cómo poder manejar, digamos, las conferencias virtuales, o si te empezaron a utilizar de una manera, y como si antes sostenía yo el pizarrón y me echaba el rollo, pues ahora pongo la cámara y me echo el rollo. Entonces, esa cosa de no poder utilizar, digamos, la dinámica interactiva, que tal vez quienes trabajamos en educación popular, pues hemos tenido más posibilidad como de ir trabajando a partir de preguntas, elaborando trabajos con cierta horizontalidad, generando curiosidad y proyectos como de investigación entre los alumnos y alumnas, y digamos eso en la parte metodológica. Pero el tema del acceso ha sido y sigue siendo un problema serio. En la universidad, las universidades, no conozco tampoco todo el detalle, pero entiendo que por un lado consiguieron equipos, principalmente tablets, también consiguieron chips para teléfono, que en acuerdo con la empresa estatal telefónica
el uso de la plataforma de la universidad no tiene costo. O sea, porque el problema era que, bueno, vamos a dar un chip para el teléfono o un teléfono, pero ¿quién paga el teléfono? O sea, si tengo que conectarme, ¿cómo hago? Si voy a usar, digamos, este acceso a la universidad, cómo lo pago? Entonces, se consiguió este convenio con la empresa estatal, por eso es bueno tener empresa estatal de telecomunicaciones. Costa Rica aguantó hasta el final, aguantamos hasta el puro final, pero luego en el Tratado de Libre Comercio se privatizó también las telecomunicaciones, pero era uno de los servicios más eficientes de toda América Latina y más avanzados, digamos, modernos, la telecomunicación en Costa Rica. Bueno, sigue siendo, digamos, la parte estatal. Y entonces, bueno, ahora por supuesto hay empresas privadas que también están ofreciendo que una computadora y empresas privadas de comunicación que están ofreciendo eso. O sea, es una necesidad que ha aparecido como muy evidente. La universidad ha tratado de resolverlo eso, por lo menos en la Universidad de Costa Rica. No tengo un detalle mayor, pero por lo menos en el curso que yo estoy dando en trabajo social, salvo problemas menores, digamos, de uso, de tiempo, no ha habido mayor problema habiendo estudiantes de distintos lugares, ¿verdad? También el tamaño del país creo que ayuda un poco y el hecho de que existiera una red nacional de telecomunicación, tanto tipo 4G, 3G, como 5G ahora y la conexión por Internet, ¿no? Por Wi-Fi. Entonces, me parece que ese tema queda muy visible. Creo que es mucho más grave en el área de la educación primaria y secundaria. Aparte que ahí se generan otros problemas de tipo más complicado, que es, por ejemplo, como me decía una profesora, porque he tenido algunos de estos encuentros con docentes de colegios, hemos estado en discusiones sobre estos temas, me decía, bueno, el problema de la generación de un año, de un niño o una niña que no ha tenido contacto con otros niños o niñas de su edad a lo largo de un año. O sea, el impacto de eso en su formación, en su psiquis, en su sensibilidad, puede ser no medible. O sea, no es cuestión de que no pasa nada, no, puede ser muy, muy serio. Eso adjuntaba el tema del el estrés docente, el estrés, además, sobre todo de las mujeres que todavía siguiendo roles tradicionales tienen que encargarse de la casa, tienen que encargarse del marido, tienen que encargarse de los hijos y que encima tienen que dar clases o tienen que ayudar a sus hijos a las clases. Entonces, realmente es un quíntuple trabajo que se echa sobre las espaldas de las mujeres. Pero en general hay muchos y muchas docentes que efectivamente el tema del confinamiento ha creado una situación también de estrés inmediato muy, muy complicado. En el caso de la Universidad de Costa Rica ha habido una cosa interesante porque hay un área de tecnología, de mediación virtual, que se dedicó a hacer tutoriales en video, o sea, durante 3 meses hizo un proceso de capacitación a quien quisiera y creo que muchísima gente se metió para poder saber cómo utilizarlos. Además, se amplió el ancho de banda, se amplió la velocidad, etcétera, para permitir, y ahora yo creo que funciona sin ningún problema. Incluso hay una licencia Zoom abierta para todos los docentes que queremos utilizarla en cualquier momento, etcétera. O sea, se ha tratado de facilitar la parte tecnológica. El problema es, y ahí volvemos a la educación popular, es que los procesos tienen que ser mucho más interactivos. Entonces, yo creo que en los últimos meses ha empezado a haber esa reflexión. O sea, ¿cómo hacemos para generar dinamismo, motivación? ¿Cómo manejamos el tiempo? O sea, no te puedes echar una clase de 3 horas, una clase de 4 horas, y cómo más bien aprovechamos los espacios para hacer vínculos con las realidades particulares, que cada quien sobre tal tema investigue, lea, haga otra cosa, o ahora están pasando una película en la televisión, cómo lo relacionamos con el tema del curso que tenemos que ver, a poner al acceso literatura para que la gente lea y en vez de simplemente hacer un resumen, de repente pueda elaborar una presentación PowerPoint. Ahora que los chicos y las chicas, por lo menos con los que yo trabajo, tienen una creatividad increíble y producen, yo les digo que no, hay unas lecturas, pero que no me interesa que hagan una copia de las cosas más importantes solamente de la lectura, sino que puedan producir con su propio pensamiento, y entonces están produciendo historietas, están produciendo cuentos, están produciendo videos. Entonces hay la necesidad de generar interactivamente otras formas que aprovechamos la virtualidad. Y otra cosa es esto que está pasando. O sea, yo estoy en Costa Rica, ustedes están en Rosario.
De repente hace un año podíamos haber tenido esto, pero no lo estábamos aprovechando. Hoy en la mañana tuve un encuentro con la red de educación de personas jóvenes y adultas de México, que había gente de todos los estados y además había gente como de 7, 8 países. Bueno, es decir, para hacer un seminario así, no sé qué hubiéramos tenido que hacer para poder juntar a esa gente. Entonces, sí podemos aprovechar, pero si lo sabemos aprovechar. Lo que no hay que caer es en el uso inocente y simplemente utilitario de la tecnología, porque las empresas que controlan la tecnología están produciendo también paquetes. Entonces, para el educador, el docente o la educadora que quiere simplemente copiar cosas, es muy fácil. Ahí le viene ya todo empaquetado y entonces yo me dedico, aprieto el botón y hago lo que me dice el programa. Yo creo que hay que luchar muchísimo contra eso para poder generar más bien capacidad propia. Bueno, yo creo que más o menos, o sea, hay aspectos de tipo subjetivo, los elementos de tensión, hay aspectos del acceso que han estado ahí presentes, está el interés de la universidad por facilitar el uso tecnológico lo más posible. Y yo conversando con algunos otros docentes el otro día, que tuvimos un intercambio, decía, bueno, en 3 meses he aprendido lo que no he estudiado en toda mi vida sobre computación, sobre el uso de programas, sobre no sé qué, pero gracias a que en la universidad se facilitaron esos programas, al punto que a veces no se puede seguir todo. O sea, el otro día hicieron una oferta de como 10 cosas que a mí me interesaría saber, pero no me da el aire para poder meterme en todo. Entonces, bueno, está mejor que haya más oferta a que no la haya. No sé allá cómo ha estado esta situación, si es más o menos similar, pero un poco sin que sea un diagnóstico muy preciso, pues les cuento desde mi experiencia esta situación. Profesor Oscar, ha sido un enorme placer. Gracias a usted nos adentramos en Costa Rica, en nuestra querida Costa Rica, pero que muchas veces está lejos y desconocemos. Nos adentramos en los procesos de educación popular, que como usted dijo, son éticos, políticos y pedagógicos, y yo le sumo para el caso suyo, con respecto a nosotros, que fue un proceso muy amoroso, en el cual hemos aprendido muchísimo con usted, así que en nombre del decano de la Facultad de Humanidades y Artes, el profesor Alejandro Vila, y en nombre del programa que coordinamos con Federico, el programa de contenidos transversales, le agradecemos la participación, nos enriquece muchísimo, seguramente lo volveremos a contactar para seguir charlando. Bueno, gracias María Emilia y Federico. Yo voy a tratar de ver los otros programas así, me encanta esta cosa de los transversales, para seguir aprendiendo, estaremos en comunicación. Gracias también a la universidad y a esta oportunidad de intercambio. Y les voy a mandar el enlace de esa publicación del Foro de Acción Social que mencioné, por si acaso tienen ustedes interés en conocerlo. Y efectivamente hay que tener mucha amorosidad, y creo que eso lo pegamos de Paulo Freire, que precisamente decía que la educación como acto de creación tiene que ser siempre un acto de amor. Hemos aprendido mucho hoy y de manera muy, muy cálida. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo Gracias. enorme.